Dicen de él que fue el mejor candidato que había tenido el Perú, pero el peor presidente. Apodado como Caballo Loco, Alan García fue el presidente más joven de América. Una figura política realmente controvertida. Un hombre vinculado inicialmente a la izquierda, amigo de personajes como Felipe González, pero que terminó aplicando, igual que Felipe González, las mismas políticas neoliberales que decía combatir. Este personaje decidió poner fin a su vida el pasado 17 de abril, cuando la policía se disponía a detenerlo acusado de corrupción. Un suicidio que ha conmocionado a toda América Latina. Para hablar de esto tenemos a Pedro Brieger. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto conversar contigo, como siempre. Los últimos 5 presidentes de Perú envueltos en escándalos de corrupción. ¿Qué ha pasado en Perú? Mira, me gustó mucho la comparación que hiciste de época con Felipe González, porque estamos hablando de la década del 80, Felipe González que prometía salir de la OTAN y Alan García que prometía no pagar la deuda externa. Es más, su primer discurso en julio de 1985 fue un discurso que se puede calificar como antiimperialista, en contra del Fondo Monetario Internacional, decía que pagar la deuda iba a caer sobre los más pobres, y en ese momento se estaba armando a nivel latinoamericano un movimiento de no pago de la deuda externa, pero eso fue su primer mandato. Después Alan García cambió. Ya. Oye, en el año 85, Alan García era líder de los no alineados, ¿no? Junto a Fernando Collor de Mello, ¿no? ¿Qué ocurrió con ese movimiento? ¿Se vino abajo? ¿Se deshizo? El movimiento efectivamente perdió fuerza porque la caída del muro de Berlín, el espacio. Recordemos que el movimiento de los no alineados nació en 1955 y quería estar equidistante tanto del capitalismo Estados Unidos-Europa como del comunismo visualizado en la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín trastoca el mundo, afecta también a América Latina, pero en el caso concreto de Perú hay que tomar en cuenta que en 1990 hay 2 grandes candidatos que compiten con políticas neoliberales, que son Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, y Alan García queda eclipsado hasta que se tiene que ir del país. De hecho, en 2001 él tiene que abandonar el país, ¿no? Tal cual, efectivamente. No, perdón, él regresa al 2001. Él se tiene que ir en el 92. Es en el 90, sí, es verdad. Él se tiene que ir Fujimori asume en el 90, en el 92 cierra el Parlamento, lleva adelante un autogolpe, persigue a Alan García, exactamente, persigue a Alan García, que se tiene que ir. Ya en esa época se hablaba de escándalos de corrupción que involucraban a Alan García y también algunas masacres importantes. Ya. En ese regreso algunos le acusaban, ¿no?, de gobernar con el piloto automático, ¿no?, y de seguir de alguna manera la estela de políticas de derecha que había dejado Alejandro Toledo marcada. Que había dejado Alejandro Toledo y que había dejado Fujimori. Fujimori es el que lleva adelante una gran transformación, porque recordemos que Alan García pertenecía a un histórico partido progresista de izquierda que era el APRA, y que ahora está virtualmente desaparecido, muy pequeño, con muchas dificultades para sobrevivir, y en su momento, efectivamente, cuando regresa, ya es otro Alan García, que incluso bromeaban de él porque volvía muy gordo, que ya no era más el joven con los discursos encendidos, a pesar de su gran capacidad intelectual, pero ya rendido a los pies de los organismos internacionales, de las políticas neoliberales, muy a tono con lo que estaba pasando en América Latina en los 90, pero él llega a contramano de la historia. Fíjate qué interesante, Juan Carlos. En la década del 80, cuando él impulsa el no pago de la deuda externa, era muy difícil encontrar aliados políticos en América del Sur esta postura. Y cuando él vuelve a la presidencia en el año 2006, ya había una corriente progresista, y en vez de acercarse a la corriente progresista, están las antípodas. Fue un hombre que se puede decir que estuvo a contramano de la historia en varias oportunidades. Ajá. Oye, para despedirnos, bueno, el Perú a ver cómo se rearticula, pero cuéntanos hoy, por favor, una noticia positiva. Bueno, una noticia positiva tiene que ver con el impulso del fútbol femenino que también están viendo ustedes en el Estado español. En este caso les puedo hablar de una mujer argentina, una joven, que ha logrado
que el fútbol femenino se empiece a profesionalizar. Se llama Macarena Sánchez y logró un contrato con el equipo de San Lorenzo, el famoso equipo que en su momento, en la década del 40, estuvo en España y le pegó un baile a algunos equipos españoles, dicho con toda humildad y respeto, por supuesto, y del cual es fanático el Papa Francisco. Lo notable es que Macarena Sánchez, después de haber quedado libre en un equipo, empezó a presionar para decir: nosotras las mujeres también tenemos que tener derecho a ser profesionales en el fútbol, y por supuesto se declara feminista y tiene que ver con toda esta ola verde que hemos hablado en más de una oportunidad. Estupendo. Pedro Breguer, corresponsal en América Latina de aquí de la frontera, hasta la semana que viene, que ya habrán pasado las elecciones y comentaremos. Un abrazo fuerte. Un abrazo también para ustedes. Lolo, sigue votando, sigue votando.